Bienvenidos a todos a otra dosis de Derecho Penal. Hoy vamos a hablar del habeas corpus, vamos a hablar de los distintos tipos de habeas corpus, de cómo nace el habeas corpus y también vamos a hablar de un poco de la jurisprudencia acerca del habeas corpus. Hola a todos, bienvenidos a otra dosis de Derecho Penal. Mi nombre es Augusto, estoy acá con Paula. Hola Augusto, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de el habeas corpus, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con el derecho penal, que tiene que ver con las garantías en el proceso penal. Mucha gente seguramente lo habrá escuchado, lo habrá estudiado, por lo menos en el secundario, en educación cívica, en distintos lados, pero hoy vamos a dar un poquito más de profundidad y también vamos a hablar de un fallo que fue un leading case, un fallo muy importante, que es el fallo de Verbitsky. Así que vamos a hablar de un poco del habeas corpus. Súper interesante el tema, que me parece que todo penalista y en realidad todo abogado tiene que tener al menos una noción y por qué no esta dosis de penal de larga. Totalmente. Para empezar, como pequeña introducción, vamos a hacer un poquito de historia. El habeas corpus, a diferencia de las otras garantías que están, obviamente sabemos que el habeas corpus está regulado en el artículo 43 de nuestra Constitución desde el año 1994, cuando se reformó la Constitución, se incorporó el capítulo de nuevos derechos y garantías, y dentro de ese capítulo se incorporó el artículo 43 que regula la acción de amparo, la acción de habeas corpus y la acción de habeas data. El amparo no estaba regulado constitucionalmente. El amparo empezó recién con 2 fallos jurisprudenciales, tiene una creación pretoriana. El habeas corpus sí tiene una creación legal. En nuestro país está desde la sanción de la ley 48, la ley que organiza el Poder Judicial. Estaba establecida la acción de habeas corpus, o sea, históricamente está. Después ese artículo 20 de la ley 48 fue reformado, fue derogado por la ley 23.098 a nivel nacional en el año 86. Y quedó plasmado en nuestra Constitución a partir del año 94. Ahora, ¿qué es esto qué es el habeas corpus? Para decir primero qué es el habeas corpus, tenemos que decir qué son las garantías, que es el artículo 43 de la Constitución. ¿Para qué queremos una Constitución que nos reconozca derechos si después no tenemos forma de exigirlos? O sea, necesitamos una garantía, necesitamos una herramienta. Siempre comento, doy el mismo ejemplo, es cuando yo presto plata, ¿qué hago? Le hago firmar un pagaré. ¿Para qué? Porque si no me pagan, el pagaré es la garantía. La garantía frente a ese pago. Bueno, el habeas corpus, el habeas data y el amparo es la garantía que tenemos los ciudadanos para que el Estado y las demás particulares no respeten los derechos que están reconocidos en la Constitución y en distintas leyes. El habeas corpus es una garantía, pero esta garantía protege exclusivamente el derecho a la libertad física o la libertad ambulatoria de la persona. ¿Sí? Ahora vamos a ver distintos tipos de habeas corpus. Hay un habeas corpus que no protege la libertad en sí, sino que protege otro tipo de derechos, pero ahora lo vamos a ver. Para empezar, siempre es bueno y es prudente leer el artículo de la Constitución, el articulado, y dice el artículo 43 en su primer párrafo nos regula el amparo. Dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. ¿Por qué leemos este primer párrafo? Porque el primer párrafo regula la acción de amparo, pero el habeas corpus también es una especie de acción de amparo, es una garantía. ¿Sí? Entonces, los requisitos que tiene el amparo también los vamos a tener en el habeas corpus. Es verdad, es decir, va a ser el habeas corpus, también es una acción rápida, también es una acción expedita. Tiene distintos bemoles, porque obviamente el que me afecta el derecho, a diferencia del amparo, que puede ser tanto el Estado como el particular, en la acción de habeas corpus solamente el Estado. No porque esté prohibido legalmente, sino porque ¿qué sentido tiene interponer un habeas corpus por un secuestro extorsivo? El juez puede ordenarlo, pero no va a tener mucho éxito.
En lo que respecta al habeas corpus, tenemos que ya irnos al cuarto párrafo del artículo 43. Nos vamos a saltear el segundo párrafo, que es del amparo colectivo, y el tercero, que es del habeas data. El cuarto párrafo del artículo 43 dice que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamientos ilegítimos en las formas o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Vamos a desmenuzar un poquito este artículo. Primero, principal, hablamos de legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Sí? ¿Quién puede interponer una acción de habeas corpus? ¿Qué pensás? Aquel que se vea restringido, limitado. ¿Te falta más? Me faltan porque son 4. Porque repite lo que dice la ley de amparo. No es necesario. Dice lesionado, restringido, alterado o amenazado. Exactamente, eran 4. Pero lo que estoy preguntando es la legitimación. ¿Quién? ¿Solamente que ve lesionado, restringido, alterado o amenazado el derecho? No. También cualquier persona en favor de esa persona. Es decir, si hay una persona que ve alterada, hay una persona que se le altera, se le amenaza o se le restringe el derecho a la libertad personal, esa misma persona puede interponer una acción de habeas corpus por sí o cualquier otra persona en su favor. Exactamente. Es decir, no necesito... Es la persona en primera persona. Es en primera persona, pero no necesito acreditar ningún tipo de vínculo. No es que yo tengo que acreditar que soy un interesado, que soy un amigo, que soy un familiar, no. Yo veo que una persona la secuestran, la detienen ilegalmente. Yo me encuentro legitimado. Exactamente, la legitimación es hiper amplia. Bien. Hiper amplia, si lo queremos hacer en paralelismo con el resto de las acciones, como el amparo y la habeas data, que son más restringidos porque solamente es el afectado el que va a poder interponerlo. Exactamente. Por eso se presta confusión. Bárbara la aclaración, porque no solo es por sí, sino el que, sin necesidad de acreditar el vínculo, puede interponer una acción de habeas corpus en favor de un tercero, sin Perfecto. ningún tipo de acreditación de vínculo. Acá sí, en cuanto a la legitimación pasiva, mencionamos un poco antes, está más restringida porque solamente es por actos o omisión del Estado. del Estado. ¿Sí? Indudablemente, si fuese un particular, mucho sentido no tiene, claramente. Ahora bien, pasemos a lo que es las formalidades del habeas corpus. ¿Qué formalidades tiene? Ninguna. Yo puedo interponer un habeas corpus, puedo escribir un habeas corpus en una servilleta de papel, presentarlo y me lo tienen que tomar. Puedo hacer inclusive verbalmente, puedo llamar por teléfono al juzgado de turno y interponer un habeas corpus en favor de alguna persona. ¿Sí? No requiere ningún tipo de formalidad, tampoco requiere de patrocinio jurídico. Es decir, no necesito un patrocinio letrado, no necesito un abogado que me patrocine. En este sentido, el principio de informalidad es el que prevalece en el habeas corpus. Nuevamente, a diferencia del resto de las acciones, que sí necesito formalidades, que sí necesito un patrocinio letrado. Es decir, basta acreditar una identidad, porque cuando uno denuncia, tiene que solamente dar nombre. Lo que sí hace falta es decir, que quede bien claro en el habeas corpus es ¿qué es lo que se... quién, en beneficio de qué persona y cuál es el peligro que se está alegando. Perfecto. O sea, cuál es la situación que se está alegando. Pero no es ningún tipo de formalidad, digamos, de documentación ni nada. Ningún tipo de documentación, ningún tipo de letra, hoja, impreso, claro, nada. ni formalidad. Nada. Vamos un poco a las clasificaciones. Las clasificaciones, no sé si ya lo dije en algún otro capítulo, yo no soy muy partidario de las clasificaciones, porque las clasificaciones son doctrinarias en general. Hay algunas leyes que hacen clasificaciones que dicen que es una técnica legislativa malísima, que las leyes no deberían ni definir ni clasificar, pero en la parte didáctica es bastante útil las clasificaciones. Como para distinguir, ¿no? Exactamente, para distinguir unos de otros. Acá podemos ver 4 habeas corpus, 4 tipos de habeas corpus específicos que menciona expresamente el artículo 43, párrafo 4 de la Constitución. El primero es un habeas corpus clásico, en donde el derecho vulnerado es la libertad personal, es decir, se lo vulneró, se lo privó de la libertad a una persona de manera arbitraria o de manera ilegal. ¿Sí? Ese es el habeas corpus clásico. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de este habeas corpus? Es lograr la soltura, lograr la libertad de esa persona que está detenida o que fue detenida arbitrariamente o ilegalmente. Ese es el clásico. Entonces, el habeas corpus clásico existe privación de la libertad y esa privación de la libertad es ilegal o es arbitraria. El segundo tipo de habeas corpus es el habeas corpus preventivo.
específicamente cuando dice cuando el derecho se vea amenazado, cuando la parte amenazada es decir, todavía no se concretó la detención, pero hay indicios de que esa persona va a sufrir una detención, va a ser privada de la libertad, y obviamente esa privación de la libertad va a ser ilegal. También no es necesario esperar a que se concrete esa privación de la libertad, voy a poder interponer un habeas corpus preventivo. Este es el famoso caso de, supongamos, yo vuelvo a mi casa, y cuando llego a mi casa a las 10 de la noche, después de trabajar, después de grabar el podcast de Dosis de Derecho, me dice el portero, che, Augusto, vino la policía preguntando por vos. No. Entonces, ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Qué hice? No hice nada, no sé. Me voy, bueno, listo, qué sé yo. Al otro día vuelvo a mi casa en la noche nuevamente. Y me dice, el portero dice, che, vino de nuevo la policía. Yo no tengo ninguna causa abierta, no tengo ningún conocimiento de que haya alguna persecución, no entiendo por qué puede venir la policía. En ese caso, si hay algún indicio, yo puedo interponer un habeas corpus preventivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que le voy a solicitar al juez? Decirle, señor juez, pasó esto, hay indicios de que están buscándome. Uh-huh. Yo en principio no tengo ninguna causa penal, no tengo nada que amerite que la policía venga a buscarme. Con lo cual, lo que va a hacer el juez es recibir ese habeas corpus preventivo y va a oficiar a la comisaría de la zona o a los distintos... Sí, sobre todo a la comisaría de la zona para consultar por qué la policía fue a mi domicilio. También puede oficiar al registro... al registro de antecedentes penales. Uh-huh. para ver si hay alguna orden de detención que pesa sobre mi persona. Y en caso de que no haya ninguna orden de detención, que la policía no justifique el por qué fue a buscarme, uh-huh, va a ordenar el juez que cese esa perturbación o que cese esa actividad de la policía. Ese se utiliza los indicios. Exactamente, tiene que haber algún indicio, uh-huh, para que funcione, para que prospere el habeas corpus preventivo. Entonces, acá dijimos, habeas corpus clásico, existía una privación de la libertad y esa privación de la libertad era ilegal o arbitraria. Tenemos el habeas corpus preventivo, en donde todavía no hay una detención, hay un indicio o hay una sospecha de que voy a ser detenido, y esa detención obviamente también va a ser ilegal o arbitraria, o se sospecha que va a ser ilegal o arbitraria. Tenemos otro tipo de habeas corpus que lo establece expresamente la Constitución Nacional, que es el habeas corpus correctivo. O también dice específicamente por agravamiento de las condiciones de detención. ¿Sí? ¿Qué es este habeas corpus correctivo? Este habeas corpus correctivo es cuando la persona está detenida, cuando esa detención es legal. No es que es una detención ilegal, no es una detención arbitraria, pero lo que no es legal o no es legítimo son las condiciones en las que está detenido. Uh-huh. O cuando se agravan esas condiciones que está detenido, sin ningún tipo de justificación. Sin ningún tipo de, claro. Recordemos que cuando una persona está detenida legalmente, es decir, está con una orden de prisión, con un auto de prisión preventiva, con una sentencia firme, o en el estado procesal que se encuentre, pero con una orden, con una detención legal, legítima, el derecho que está vulnerado es el derecho a la libertad personal. Uh-huh. El resto de los derechos los sigue manteniendo. ¿Sí? Con lo cual, si esa persona está detenida está detenida legalmente, uh-huh, y esa persona necesita una atención médica, uh-huh, y no se le brinda, se le está afectando el derecho a la salud. Para poder ordenar, para poder restituir, para poder restablecer ese derecho a la salud, se puede hacer a través de un habeas corpus correctivo. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí estaríamos hablando de otro tipo de derecho, no solo la libertad. Exactamente. Como bien dijimos al principio, si bien en principio el habeas corpus protege el derecho a la libertad personal, en este caso específico del habeas corpus correctivo, protege otros derechos que no sean solamente la libertad personal. Podría ser la salud. Muchas veces se interpone habeas corpus correctivo por el tema de que no le dan trabajo o que no lo dejan de estudiar. Uh-huh. O porque se ve amenazado, no sé, tiene una amenaza de que algún otro interno lo va a matar o lo tiene amenazado de que lo va a dañar, o inclusive gente del servicio penitenciario también se puede alegar que lo tiene amenazado. Entonces presenta un habeas corpus correctivo. ¿Cuál es la finalidad de este habeas corpus correctivo? Es que el juez que va a ser competente en este caso va a ser el juez a cargo de quien está ordenada la detención. La detención primaria. ¿Sí? Si el juez está de feria, no está o lo que fuese, va a haber siempre, hay un juez de turno, un juez de labia se llama, son jueces que están de turnos para recibir este tipo de habeas corpus específicamente. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este habeas corpus? Que ese juez competente
vele por la seguridad y por el resto de los derechos de esta persona. Bien. ¿Sí? Acá los jueces son muy celosos al momento de dictar una sentencia, sobre todo cuando el derecho que está en juego es el derecho a la salud, el derecho a la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque si a esa persona interpone un habeas corpus correctivo porque necesita una atención, porque tiene una hepatitis, tiene una apendicitis o tiene alguna afección médica y el servicio se niega a brindarle el servicio médico y el juez no hace nada y después esa persona termina falleciendo, el responsable va a ser el juez. Claro. Y no solamente va a ser responsable en cuanto que lo van a poder remover del cargo, sino también que va a poder incurrir en responsabilidad penal. Porque por una omisión y exactamente, porque la persona está detenida a la orden de ese juez y el juez es responsable por velar justamente. Por velar por toda la seguridad y todos los derechos de esa persona. Con lo cual los jueces, sobre todo cuando hablamos de habeas corpus correctivo en materia de derecho a la vida o de derecho a la salud, son bastante celosos y son bastante cuidadosos. Bien. Ese sería el tercer tipo. Este es el tercer tipo. Si queremos hacer una escala de cuántos habeas corpus se presentan, este es el que mayor cantidad de habeas corpus se presentan. Correctivos es todos los días de a cientos. Preventivos hay bastantes. Clásicos hay, no tantos gracias a Dios, por lo menos ahora en momento de democracia. Sí. No hay tantos habeas corpus, puede haber algunos, pero no tantos. También hay que dejar aclarado que en distintas, porque somos un programa federal, no nos olvidemos, por favor, en distintos códigos procesales penales de cada jurisdicción está establecido la figura del habeas corpus para impugnar alguna sentencia o alguna resolución o algún fallo que ordena la detención. Es alguna especie de, supongamos en Provincia de Buenos Aires se puede apelar la prisión preventiva a través de un habeas corpus. Ah, perfecto. ¿Sí? Pero no quería... Cada normativa procesal puede establecerlo. Acá a nivel nacional se trabaja así. Y por último, tenemos otro tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus que también está expresado específicamente en la Constitución, que es el habeas corpus por desaparición forzada de personas. Qué tema, ¿no? Qué tema, el desaparición forzada de personas. No voy a profundizar sobre este tema porque va a haber otro capítulo. Merece un capítulo aparte. La desaparición forzada de personas es una situación específica que tienen que darse los requisitos que establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y o el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional sobre desaparición forzada de personas. No vamos a profundizar, pero en ese caso también hay un habeas corpus específico que debemos saber que existe en esta clasificación. Exacto. Y que debe cumplir requisitos para que prospere. Exacto. Como todas las clasificaciones, cada autor podrá encontrar la suya. También hay otros autores que encuentran o que sostienen que hay más tipos de habeas corpus. El habeas corpus restrictivo o el restringido. Hay distintas clases de habeas corpus. A lo mejor las denominaciones, Walo, pero básicamente esta es una forma de distinguir los distintos tipos que existen. Exactamente. Yo creo que con estos 4 tenemos un pantallazo general. Y son bastante claros cada uno de ellos y que los podemos distinguir. Exacto, sí, en ese sentido. Consulta. Sí, por favor. ¿Aproximadamente cuánto demora un juez cuando recibe un habeas corpus? Sí. Mira, el habeas corpus tiene que resolverlo en 24 o 48 horas. No puede demorar más de ese tiempo. Indudablemente hay que ver la complejidad y cuándo es que se interpone el habeas corpus. Siempre en la jerga tribunalística o en la jerga judicial no está bien visto que uno interponga un habeas corpus un viernes a las 12:30, 1 de la tarde, porque significa que todo el juzgado o gran parte del juzgado se va a tener que quedar hasta tarde enviando oficios a las distintas comisarías, a los hospitales, porque sobre todo en habeas corpus clásico, cuando desapareció hay una persona que alegamos que está detenida arbitrariamente. Si el juez no cuenta exactamente en dónde está detenida, tiene que oficiar a todos los hospitales, tiene que oficiar a las comisarías, tiene que oficiar a los distintos registros. Con el tiempo que implica eso. Si yo lo interpongo un viernes a la tarde, no va a estar muy contento el juzgado. Pero bueno, hay que ver la situación. Si realmente hay una persona que está privada de su libertad ilegalmente, no hay horario, no hay momento. En todo momento es
es procedente Y presentarlo. consulta para saber, ¿generalmente las oficiadas responden inmediatamente o hay un problema en eso a que hay que mejorar? ¿Se utiliza mucho la respuesta informática? Se utilizan mucho los medios vía interfactos telefónicos, sí, Ajá. sí. En los últimos años se incorporó esto un poco Para más ver cómo es en la práctica. un en poco sí. más de los medios tecnológicos, de poder saber qué es, se llama por teléfono, el secretario sobre todo, porque puede dar fe, como es actuario, puede dar fe de lo que contestan. No Perfecto. siempre es la formalidad de mandar el oficio, esperar que lo respondan, porque obviamente se demora más tiempo. Claro, porque uno a lo mejor tal vez lo dice como oficial, en la práctica se pueden obtener esas respuestas de otra manera por los medios tecnológicos. Exactamente. Pero bueno, no quería irme de este capítulo y terminar este capítulo sin antes mencionar un fallo, porque siempre los fallos son claves, son son claves. útiles, porque uno obtiene no solo ideas, sino también, bueno, para cuando uno tiene que tanto, si es para interponer o para, en un caso de algún tipo de defensa, siempre obtiene alguna idea o dato interesante en los fallos. Exactamente, y además cuando hablamos del habeas corpus, cuando hicimos la introducción decíamos que, bueno, algunos sostienen que es como una especie de amparo, y el amparo vimos que en el primer artículo definía cuáles eran los requisitos, en el primer párrafo, en el segundo párrafo habla del amparo colectivo, Sí. y en el cuarto habla del habeas corpus, pero no habla nada del habeas corpus colectivo. Entonces surge la duda de si se puede interponer un habeas corpus colectivo o no se puede interponer un habeas corpus colectivo. Y esta duda se zanjó y quedó asentado jurisprudencialmente con el fallo de Berbisky Horacio sobre habeas corpus colectivo. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Saben? Para los que no conocen, Horacio Berbisky es el director del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es una ONG que se encarga de velar por la protección y la promoción de los derechos humanos. Este centro, el CELS, esta ONG, realizó un relevamiento acerca de las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, tanto en comisarías como en unidades penitenciarias que pertenecían al servicio penitenciario provincial. Y de este relevamiento se encontraron diversas y muchas y graves situaciones de detención, en donde había un hacinamiento impresionante en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. En una celda que tenía capacidad para 3 internos vivían 7. Había celdas que en comisarías que no estaban preparadas para alojar detenidos por mucho tiempo. Una celda que no tenía acceso a una ventana con luz solar, que no tenía las condiciones de habitabilidad que tiene que tener una unidad, un lugar para poder alojar a una persona que está detenida. Entonces, Berbisky, como director del CELS, inicia una acción de habeas corpus correctivo, porque no se estaba alegando, o sea, lo que se estaba cuestionando es las condiciones en cómo estaban detenidas estas personas. Y no la libertad en sí. No la libertad en sí, sino las condiciones. Y colectivo, ¿por qué? Porque lo inició en beneficio de todos los detenidos y privados de libertad en la provincia de Buenos Aires. Cuando interpone este habeas corpus, lo interpone ante la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación Penal es el órgano superior con competencia penal de la provincia de Buenos Aires. Y la Cámara de Casación Penal rechaza este habeas corpus, alegando que que no se podía interponer un habeas corpus colectivo, que tenía que interponer un habeas corpus individual por cada uno ante cada juez que tenía ordenada, que había ordenado la detención inicial. Exactamente. Y rechaza el habeas corpus. No, obviamente. ¿Con algún tipo de normativa o algo? No, simplemente con el argumento de que el que está a cargo de la detención no es la Cámara de Casación, sino es cada juez. Claro, en realidad como la incompetencia. Exacto, básicamente lo rechaza por ese motivo. Obviamente no se adentra a analizar las condiciones de detención, que no hace falta que hacer ningún relevamiento. Sabemos que no son las más óptimas, más en la provincia de Buenos Aires. Cuestión que rechaza este habeas corpus correctivo y colectivo. El CELS interpone un recurso de inaplicabilidad de ley y lleva el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires confirma el fallo de la casación y se interpone un recurso extraordinario federal para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en primera instancia, no rechazó el habeas corpus, no rechazó, y empezó todo un proceso de audiencias entre el Poder Ejecutivo
de la provincia de Buenos Aires, el CELS y otros amicus curiae que había, Sí. cuestiones. ¿Para qué? Para poder tratar de llegar a una solución de esta problemática. ¿Por qué? Porque era evidente que esta problemática existía. Ujú. Porque acá empieza el tema el cuestionamiento de la división de poderes, el Poder Judicial y el Exactamente. Poder Ejecutivo, hasta dónde puede ordenar el Poder Judicial y hasta dónde tiene que acatar el Poder Ejecutivo, con lo cual la Corte inicia todo un procedimiento para, De de audiencias, solución de de tratar de solucionar la lo más controversia esta, conciliador sí. posible. Finalmente, y acá es lo importante, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lugar al habeas corpus correctivo y colectivo, con lo cual a partir de un fallo de la Corte se acepta un habeas corpus colectivo Ujú. y le ordena a la provincia de Buenos Aires distintas medidas. Producto de este fallo es que se flexibilizaron bastante las excarcelaciones o los principios para la prisión preventiva, porque sabemos que la gran cantidad, por lo menos un 70% de la población carcelaria en Argentina, la provincia de Buenos Aires no era excepción, está en prisión preventiva, es decir, ni siquiera tiene sentencia firme, con lo cual lo que se hace es flexibilizar el tema de la prisión preventiva, se aplica para menos casos y baja la población carcelaria, con lo cual las condiciones mejoran. Esa no es obviamente la solución que uno busca, no es la solución es mejorar el servicio penitenciario, pero bueno, eso es un paliativo. Se empiezan a incorporar nuevas alternativas a los medios de detención, no sé, la pulsera, los monitoreos, la prisión domiciliaria, distintas formas de detención, y le ordena a la provincia de Buenos Aires que cumpla con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que es una resolución de la Asamblea General de la ONU del año 55, que es obligatoria para Argentina, en donde en esa resolución se plantean pautas mínimas, como bien lo dice su nombre, es decir, cuestiones que el Estado tiene que respetar, por lo menos como mínimo, al momento de tener privada de la libertad a una persona. ¿Y este fallo de qué año es? Este fallo es del año 2005, ¿sí? Ahí es cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla y le ordena a la provincia de Buenos Aires todas Es estas decir, medidas. que llega a la Corte, en un primer momento tendría una favorable acogida, luego se celebraron las distintas audiencias, se ve que no tuvieron tanto éxito porque, Antes de que dicte este fallo, primero estuvieron las audiencias y después se dicta el fallo. claro, y Sí, dictó sí, el sí. fallo sentando este precedente. Exactamente. Y justamente con esta discusión de la división de poderes, porque luego ordena a la provincia de Buenos Aires justamente de cumplir con esas condiciones mínimas. Exacto, lo relevante, por lo menos en el tema que estamos tocando hoy de este fallo, es básicamente esto de la admisibilidad de un habeas corpus colectivo que antes estaba un poco discutido. Creo que hemos abarcado... Súper interesante, más que nada para refrescar y para aquellos que están estudiando y que les interesa también, creo que no solo el derecho penal, sino la vida cotidiana. Esta es la vida cotidiana, porque Exactamente. el derecho a la libertad personal es uno de los derechos más importantes que tenemos todas las personas, y es un derecho que lamentablemente muchas veces se ve afectado. Entonces es importante tener una herramienta, saber cuáles Que son las todo herramientas que ciudadano tengamos. Exacto. sepa que no solo aquel que se ve afectado en sí, sino cualquiera que vea afectado o amenazado, en el caso de los distintos encuadres de los 4 tipos de habeas que tratamos hoy. Es muy interesante, muy completo, y ese fallo, como siempre, la frutillita del postre. Así que Espero que les haya gustado, y como siempre, síganos escuchando, síganos en nuestras redes sociales de Dosis de Derecho, escúchenos por Apple Podcast, por Spotify, por Google Podcast. cualquier comentario siempre es bienvenido, y vamos a estar con una reseña en nuestra página. Así que muchas gracias, Augusto, por Gracias esta a vos, Pau, dosis penal. y gracias a todos por escucharnos nuevamente. Chau, Saludos para chau. todos. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.